nosotros siempre una, una necesidad, una falta que la teníamos desde hace mucho tiempo. Por eso le agradecemos, porque usted, como siempre, nos da la mano y sabemos que esto va a ser de mucha bendición para nuestro servicio. Muchas gracias, querido hermano. Le dejo a usted en el uso de la palabra. Bueno, agradezco la invitación que me han hecho. Yo con todo gusto siempre compartiendo con ustedes en lo que se necesite, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo soy el agradecido de todo esto. Eh, no sé si ya los hermanos que me están escuchando habrán compartido con ellos cuál fue la motivación de este contacto, ¿no? Pero si no, si me permite, hermana Gabriela, para Sí, comentarles de sí, por favor. la Sí. necesidad de formación siempre, ¿no? Y bueno, como ahora estoy conversando con los coordinadores zonales, tengo entendido, y con los responsables de los ministerios, ¿es así? Es hermano, así es. Estamos en la Exacto. reunión del consejo. Amén. Muy bien, entonces se supone que estamos conversando con personas que tienen un cierto nivel de expectativas para servir, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esas expectativas, nosotros tendremos que compartir y tratar de satisfacer la necesidad que tengan. Quisiera compartir con ustedes primero un texto bíblico que el Señor precisamente nos mostró el día que estuvimos presentando la idea del temario que íbamos a proponer para ustedes. El Señor mostró el texto de Jeremías capítulo 30, versículo 8, del 8 al 11. Y bueno, antes de pasar a compartir con ustedes el primer tema, me gustaría que esta palabra nos motive y nos ilumine. Dice así, Jeremías 38 hacia el 11. Acontecerá aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, que romperé el yugo de sobre tu cerviz y tus coyuntas arrancaré, y no te servirán más los extranjeros, sino que Israel y Judá servirán a Yahvé su Dios y a David su rey, que yo le suscitaré. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo de Yahvé, ni desmayes Israel, pues mira que acudo a salvarte desde lejos, y a tu linaje del país de su cautiverio volverá Jacob. Se sosegará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo Señor. leí este texto bíblico, para mí fue bastante consolador, porque yo sé que cada vez que nosotros recibimos algún tipo de reflexión o de enseñanza, viene una libertad sobre nosotros, porque la verdad nos hace libres, ¿sí? Nos hace libres. Entonces, este texto va muy acorde a eso. Lo que vamos nosotros a recibir a partir de ahora en adelante, y que ya está en conocimiento de la hermana coordinadora, es un ciclo de temas que no necesariamente van a tener que ser uno tras otro, sino que son temas aislados que nos van a ayudar para, digamos, dotarnos de herramientas, de instrumentos para poder servir con efectividad. Porque lo que el Señor pone en mi corazón es compartir con ustedes para dotarlos de cañas de pescar, no de pescado, sino de cañas de pescar, para que ustedes mismos puedan trabajar, ¿no? Puedan utilizar estos conceptos que vamos a compartir a fin de que su servicio sea óptimo y se pueda ver frutos, porque creo que también lo que ustedes buscan es los frutos, ¿no? Entonces,
acá el Señor está hablando de que en aquel día Él va a romper el yugo de sobre nuestras cabezas, ¿no? Eh, es cierto que la Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hay una ignorancia, porque hay una falta de conocimiento de algún tema, y es la verdad. Entonces, yo creo que el Señor en este ciclo de charlas que vamos a tener nos va a ayudar bastante y nos va como quien dice, a romper ese yugo de la ignorancia, ¿no? Y dice, y no te servirán más los extranjeros. O sea, yo lo tomo esto como que ya no me van a servir más las cosas que yo había tomado de otro sitio, ¿ya? De otro sitio, sino que tomaré de lo que el Señor quiere darme y de allí es de donde voy a beber para precisamente satisfacer o saciar la necesidad que tengo, ¿no? Dice, y llegará el momento, versículo 9, en que tú vas a servir, sino que Israel y Judá servirán al Señor su Dios y a David su rey. Curiosamente a David su rey. ¿Cuál rey vamos a servir? A Dios sí, pero ¿a qué rey? Ahorita se los digo, no se preocupen, ¿no? Y tú no temas, porque siempre las cosas que nuevas o que comienzan siempre nos presentan cierto temor, porque ¿y qué dirá? ¿Y qué será? ¿No? ¿Y con qué vendrá ahora? Entonces, el Señor dice, tú no temas, no temas, siervo mío Jacob, ¿no? Ni desmayes, o sea, ni baje la guardia, ni te desanimes, pues mira que acudo a salvarte desde lejos. O sea, la mano de Dios va a venir con nosotros en estos días para ayudarnos, ¿no? Y dice, y a tu linaje del país de su cautivo, de su país de cautiverio volverá Jacob. O sea, y nuestras ovejas, los hermanos de nuestros grupos de oración, de nuestras zonas, volverán también al camino por lo que el Señor va a hacer en nosotros. Dice, pues contigo estoy, oráculo del Señor, para salvarte, y acabaré con todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque sí te corregiré como conviene. Yo creo que toda enseñanza para nosotros también debe ser una corrección para poder ajustar algunos conceptos que ya tenemos y también de repente cambiar el rumbo en alguno que estábamos tal vez perdidos, ¿no? Entonces, este es un bonito texto que nos puede motivar durante todo este encuentro. Muy bien. Cuando estuve proponiendo el temario para ustedes, que es un temario que más o menos consta de 12 temas, si es que mal no me acuerdo, ¿sí? 12 temas, acá lo tengo, sí, 14 temas, perdón. Seguramente que ya les han hecho llegar los títulos, ¿no? No sé si tengan ya los títulos en su poder, si no, después le voy No, a pedir a todavía no, Gabriela, por hermano. favor, que les hagan llegar la relación de temas que les presenté. Y, por ejemplo, les voy a leer cuál va a ser la relación de temas propuestos para este crecimiento espiritual de los líderes, ¿ya? Primer tema, se van a dar cuenta que tal vez no tiene hilación un tema con otro, pero después al final les voy a explicar. Primer tema se llama La idea viene directamente del Papa. Segundo tema, el objetivo no es administrativo sino pastoral. Tercer tema, un testimonio de unidad y servicio. Cuarto tema, hacer un balance y pensar. Quinto tema, instrumento pastoral al servicio de Pedro. Sexto tema, de abajo hacia arriba, un estilo del Espíritu Santo. Séptimo tema, una madurez eclesial más profunda. Octavo tema, identidad y misión, una visión ampliada. Noveno tema, discernimiento eclesial, 3 principios. Décimo tema, verdadero ejercicio de los dones para el bien común. Onceavo tema, entendimiento de lo que es unidad y diversidad. Doceavo tema, compartir la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Treceavo, consejo para los líderes. Oración multiforme, verdadera doctrina, lazos de confianza y cooperación con la jerarquía, en este caso con el obispo. Y 14º tema, formación de una nueva generación de líderes.
Ahora, yo quisiera, no sé si puedo tomar yo consentimiento de la sala que me está escuchando. ¿Qué les parece? ¿Está interesante el temario o no? Buenazo. ¿Sí? Amén. Ya. Muy Ah, bueno. ya, esto me gustó, ¿eh? Ya. Muy bueno. Muy bueno, amén. Bastante curioso, ¿verdad? Pues bien, Muy eh, actual. lo que tengo que compartir con ustedes es que estos 14 temas están considerados en un discurso que dio el cardenal Kevin Farrell, que es el prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y la Vida. ¿Quién será este señor, no? Pues es precisamente el cardenal encargado de esa área, ¿no? El Papa le ha encargado esa área donde precisamente está incluida la renovación carismática católica, ¿ya? O sea, como movimiento nos han incluido en ese dicasterio, en el dicasterio para los laicos. Y digamos, discurso que dio el cardenal Kevin Farrell, lo dio precisamente en el año 2019, en el marco digamos, de la institución, de la apertura, de la creación del Charis. Y ustedes dirán que tiene que ver el Charis con nosotros ahora, ¿no? Pues tal vez poco o nada, pero lo que dijo es muy interesante y resulta que en el orden que les he dado los temas, él ha ido mencionando estas ideas en su discurso, ¿verdad? Entonces, eso nos va a iluminar a nosotros y nos va a servir para nuestro ministerio, o sea, para el servicio que estamos prestando dentro de la renovación, ¿no? Porque son temas bastante, digamos, curiosos. Muy bien. Entonces, con la anuencia de ustedes, paso a compartir el primer tema, que me está quedando poquísimo tiempo, pero sin embargo vamos a tratar de avanzar. El primer tema viene con el título "La idea viene directamente del Papa". A ver, qué queremos aprender con eso? A conocer un poquito primero quién es el Papa, ¿no? Aunque algunos ya lo conocen, pero quisiéramos saber o evaluarnos cada uno cómo lo vemos al Papa, ¿no? Seguramente que con mucho cariño, perfecto, pero eso va más allá de verlo con mucho afecto al Papa, sino hay que verlo como alguien especial. ¿Por qué el Papa para nosotros alguien especial? Porque tiene que ver mucho con lo que es la renovación carismática católica, ¿no? Cuando yo leía esta oración, que seguramente tú lo has hecho muchas veces, esta oración de Juan 23, ¿se acuerdan? Esa oración que convocaba al Concilio Vaticano II, ¿se acuerdan de esa oración? La vamos a repetir nuevamente, ¿no? La oración de San Juan 23, porque ya ahora es santo, ¿verdad? Esa oración con la cual él quería convocar al Concilio Vaticano II, el Concilio del Espíritu Santo, como se conocía. Tienes que saber que Juan 23 ya venía con una idea en la cabeza. O sea, ya venía, el Espíritu Santo le había metido algo, un aguijón, una situación que no lo dejaba seguramente dormir. Por eso es que a los pocos meses de haber sido nombrado Papa, sorprendió a toda la iglesia, como ya te he comentado muchas veces, con la convocatoria. Esta oración yo la he leído muchísimas veces, pero no fue hasta sino después, cuando uno va leyendo lo que va saliendo en la iglesia a través de la historia, que va comprendiendo a qué se refería esta oración, especialmente una parte de esta. Te la vuelvo a leer para ver si me captas. Dice la oración así: repítase en el pueblo cristiano el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida en comunión de pensamiento y de plegaria con Pedro y en torno a Pedro, pastor de los corderos y las ovejas. Dígnese el Divino Espíritu, continúa la invocación,
escuchar de la forma más consoladora la plegaria que asciende a Él desde los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede a la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración, con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro, acreciente el reino del divino Salvador, reino de verdad y justicia, reino de amor y de paz. Amén. ¿No? Bonita la oración. Y siempre lo que hemos remachacado de esa oración es el nuevo Pentecostés. Y que lo que pidió Juan 23 fue el nuevo Pentecostés. Pero si tú has puesto atención en lo que he leído, no solamente está pidiendo un nuevo Pentecostés, también ha mencionado a Pedro y en torno a Pedro. Y lo vuelve a citar en la segunda parte de la oración más abajo, donde dice que con María, por supuesto, todo el mundo ha hablado de que María y la renovación, pero dice, y bajo la dirección de Pedro. Para muchos, y hay que ser sinceros, esto pasó totalmente desapercibido, porque uno lo tomaba tal vez como una cosa muy simbólica, alegórica, muy bonita, pero no fue hasta que Papa Francisco asumió su pontificado que esto ya comenzó a tener mayor sentido, esta parte de la oración. Esta parte de la oración donde el Papa Juan XXIII pedía que toda la iglesia orase y pidiese al Espíritu Santo, que la iglesia esté en comunión de pensamiento y plegaria con el Papa, que el nuevo Pentecostés, ¿no? Iba a traer especialmente eso también, una manifestación de adhesión al Papa y que la iglesia esté en torno al Papa, que es el pastor de los corderos y de las ovejas, que es pastor, no es jefe, no es dueño, es pastor, pastoral, ¿ya? Y al último dice, concede los prodigios del nuevo Pentecostés, pero agrega, bajo la dirección de Pedro. ¿Entendido, hermanos? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que esta corriente de gracia, que se llama Renovación Carismática Católica, va a tener un director muy especial, que es, ya saben ustedes entonces, ¿no? Por consiguiente, es la persona del Papa, del mismo Papa. Pero ¿cuándo se iba uno a imaginar que el mismo Papa iba a tomar la dirección de esta corriente de gracia? Si bien es cierto que Pablo VI nos acogió amorosamente y Juan Pablo I también tenía una opinión bastante acertada de la renovación y Juan Pablo II también y habló mucho de ella y compartió con ella y Benedicto XVI también la acogió. ¿Quién iba a pensar que un papa iba a señalar a la renovación e iba a asumir la dirección de la renovación como le corresponde a sus prerrogativas? Iba a asumir una corriente de gracia como a la que tú y yo pertenecemos, ¿no? Por eso yo les dije que no fue hasta que el Papa Francisco asumió el papado que se me iluminó el foquito, ¿verdad? Yo dije, este es el hombre que va a sacar adelante lo que tanto empeño le hemos puesto tú y yo durante todos estos años. Él es el que tiene en este momento la autoridad y el poder para poder injertar en toda la iglesia esta corriente de gracia que, aclaro, ya lo dijo el Papa, no me pertenece ni a mí ni a ti, sino que es propiedad de toda la iglesia, porque esta oración, si la vuelves a releer después, está hablando de algo que es para toda la iglesia. Y por eso es que Pablo VI inauguró todo esto diciendo que este es un chance para toda la iglesia, ¿no? Entonces, el Papa tiene que ver mucho con la renovación, especialmente ahora. Yo no sé cuántos años durará este Papa que tenemos, pero ya por la edad que tiene uno se va haciendo una idea, ¿verdad? Ya es una persona de edad. Pero, sin embargo, este Papa nos está permitiendo a la renovación carismática católica vivir el momento de la oportunidad
que hemos esperado por 50 años para poder proyectar nuestra vivencia, lo que el Espíritu nos ha dado, y vuelvo a repetir lo que les he enseñado siempre, lo que nos ha dado simplemente en calidad de acogerlo, de guardarlo, de protegerlo, de custodiarlo, que es la renovación carismática. Porque esto no nos pertenece, esto es de la iglesia. Entonces, ¿quién es el Papa? ¿No? ¿Quién es el Papa? Simplemente voy a dar unas definiciones. El Catecismo de la Iglesia dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la Iglesia. Es el vicario de Cristo. Es la cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal. O sea, el Papa es una persona con una prerrogativa única, que nadie la tiene sobre la Iglesia. Que lo que el Papa diga, que lo que el Papa ordene, cosa que nunca lo ha hecho, siempre lo ha hecho con amor todo, se va a tener que hacer. Eso dice el Catecismo. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? O sea, digamos, la Constitución, donde están las leyes de la Iglesia. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? El obispo de la Iglesia de Roma, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, hablando del Papa, el derecho canónico, ¿no? Primero entre los apóstoles, y que había de transmitirle a sus sucesores, ¿no? Es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. O sea que el Papa puede hacer muchas cosas sin pedir permiso a nadie. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque después les voy a comentar algo de otro documento que he encontrado. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia ahora? Porque hemos visto que dice el catecismo, que dice el Código de Derecho Canónico. Ahora, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice Benedicto XVI del Papa? Decía Benedicto XVI, ¿cuál es la misión permanente de San Pedro? Hacer que la Iglesia no se identifique jamás con una sola nación, con una sola cultura o con un solo Estado. En otras palabras, yo te lo diría actualmente, ¿no? El Papa Bergoglio, como le llaman algunos, no tiene que hacer que se identifique la Iglesia Universal con lo que él era. O sea, él es un argentino, arzobispo de Buenos Aires. No tiene. Él tiene que hacer que las cosas él tiene una visión más general, ¿no? Más universal de la Iglesia. ¿Qué más decía Benedicto XVI? Dice, su misión es que sea siempre la Iglesia de todos, la Iglesia nuestra. O sea que cuando el Papa habla para todos. Cuando el Papa propone algo, es para todos, no solamente mirando a un sector, sino para todos. Esa es la mentalidad que tiene un Papa. Dice que sea siempre la Iglesia de todos, que reúna a la humanidad por encima de todas las fronteras y en medio de las divisiones de este mundo, haga presente la paz de Dios. O sea, tiene un trabajo tremendo, ¿no? Tiene que hacer conocer la paz de Dios en medio de este mundo, la fuerza reconciliadora del amor de Dios. Gracias a la técnica, decía Benedicto XVI, que es igual por doquier, gracias a la red mundial de informaciones, existe hoy en el mundo nuevos modos de unidad. Sí se puede decir que existe, pero sin embargo generan también nuevos contrastes y dan nuevo impulso a los antiguos. En medio de esta unidad externa basada en las cosas materiales, tenemos gran necesidad de la unidad interior. O sea, el Papa buscará la unidad interior, espiritual del mundo, de la Iglesia, ¿no? O sea, no solamente una unidad exterior, sino interior, que proviene de la paz de Dios, unidad que todos los que mediante Jesucristo se han convertido en hermanos y hermanas. Es esta la misión permanente de San Pedro y también la tarea particular encomendada a la Iglesia de Roma.
O sea, lo que en este momento el Papa Francisco tiene en mente es fomentar la unidad, ¿no? No la uniformidad, ojo, de eso vamos a hablar en un tema posterior, sino la unidad en toda la iglesia que está en todo el mundo. Y él dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago presente el amor de Dios? O sea, eso piensa el Papa. Eso piensa el Papa en este momento, ¿no? Eso es lo que en ese momento ora y le pide a Dios. Y siempre lo ha hecho. Entonces, esto es lo que habla el catecismo, el derecho canónico y el magisterio de quién es el Papa. Y se pueden encontrar otras definiciones mucho más grandes, ¿no? Pero por tomar algunas, simplemente ilustrarnos. Decía Benedicto XVI, su verdadera misión, el ministerio para la unidad de la iglesia, esa es su verdadera misión. La verdadera unidad de la iglesia que Dios ha hecho, que está formada por judíos y paganos. O sea, no solamente por los que son bautizados, sino por todos los hombres. El Papa, por ejemplo, también es llamado vicario de Cristo. ¿Y por qué es llamado vicario de Cristo? Porque hace las veces de Cristo en la tierra, hace las veces del gobierno de Cristo en la tierra. Tiene la misma autoridad de Cristo, que es la cabeza invisible. Tiene la misma autoridad de Cristo. Fíjense, cuando nosotros escuchamos al Papa, miramos al Papa, estamos mirando al mismo Cristo sobre la tierra. De allí es que se le guarda cierta veneración, cierto amor, ¿no? Has visto cómo se presentan ante él, le hacen una venia, es porque Cristo está en la tierra. ¿Y por qué se le llama sumo pontífice? Porque es el sumo sacerdote, porque tiene poder, en su poder todos los poderes espirituales. O sea, está dotado de todos los poderes espirituales con que Cristo enriqueció a la iglesia. O sea, en el Papa se resume todo lo que el Señor ha dispersado por la iglesia, ¿no? En el Papa están todos los carismas, mejor dicho, para hablar en lenguaje carismático. El Papa es un carismático al 100%, un cristiano recontra cristiano, ya está. Entonces, se le llama sumo pontífice porque es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, ¿no? Tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El Papa también tiene una prerrogativa que no la tiene nadie, y es infalible, ¿no? ¿Qué significa eso? Infalible significa que el Papa no puede equivocarse en nada. Lo vamos a ver, ¿no? Para velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en su fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. La suprema potestad del romano pontífice y su infalibilidad, cuando habla ex cátedra, no son una invención humana, se basa en la explícita voluntad fundacional de Cristo. ¿Y qué poco sentido tendría entonces enfrentar el gobierno del Papa con el de los obispos? O sea, no tenemos por qué hacerlo, porque lo que dice el Papa, en lo que dice el Papa, cuando utilice este carácter que tiene, no se equivoca y no hay discusión, ¿no? La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad, se pronuncia sobre alguna situación específica, ¿no? Y hay otras, digamos, combinaciones para ejercer esto de la infalibilidad, pero vamos al hecho simplemente de mirar a Pedro. ¿A dónde quiero llegar con todo esto que les estoy diciendo del Papa, hermanos? De que debemos tener mucho cuidado cuando el Papa se pronuncie sobre algo. Aun cuando no diga, esto es
tiene carácter de infalibilidad. No, ni siquiera cuando no lo diga. Siempre hay que escucharlo con mucho cuidado. Siempre hay que atender lo que él diga. Y por más que alguien nos diga a nosotros una cosa, si el Papa está diciendo otra, ¿usted a quién tiene que hacer caso? ¿A quién tiene que hacer caso? Al Papa. Por eso es que los obispos tienen mucho cuidado de mantener la comunión con el romano pontífice. Pero no así nosotros los laicos, que muchas veces, iluminados por alguna situación no sé cuál, tal vez inclusive podemos decir cosas contrarias. Por eso mi preocupación de que hay muchos líderes, mal dicho líderes porque se debe llamar servidores en el lenguaje de Francisco, del Papa Francisco, proponen cosas que tal vez no andan en comunión con lo que el Papa anda proponiendo. Mira, vamos a centrarnos brevemente en cuál es el pensamiento de Francisco con respecto a la renovación carismática católica. Usted tiene que saber cuál es la visión que tiene el Papa actual de este movimiento al cual tú y yo pertenecemos. Vamos desde el año 2013, ¿ya? Citando algunos comentarios, discursos que el Papa ha hecho. Y recuerda que todo lo que el Papa dice, pues hay que tomarlo de manera oficial, ¿no? Porque es un personaje público que tiene que cuidarse en todo lo que dice. En el 2013, en su viaje de regreso a Roma, después de haber visitado Brasil, ¿no? Después de haberse reunido con los obispos de Brasil, un periodista le dice al Papa, y le da esta pregunta, porque el Papa, digamos, hizo una entrevista en el avión, ¿no? Improvisó una rueda de prensa en el avión. Entonces un periodista le dijo, en Brasil la Iglesia Católica está perdiendo fieles, le dice así. Y le pregunta, ¿el movimiento Renovación Carismática es una posibilidad para evitar que los fieles se vayan a las iglesias pentecostales? Miren, esa pregunta fue bastante directa y bastante selectiva, ¿no? No habló de otro movimiento, sino de la renovación carismática. Y el Papa responde lo siguiente para que tú aprendas cuál es la visión que tiene. Y dice, es cierto lo que usted dice de la baja de fieles. Es cierto, hemos hablado con los obispos brasileños del problema en una reunión que hemos tenido ayer. Usted preguntaba sobre el movimiento de la renovación carismática, pero yo les digo algo, a fines de los 70 e inicios de los 80, yo no los podía ni ver. O sea, yo no los podía ni ver, tenía un mal concepto de ellos. Una vez hablando de ellos había dicho esta frase, estos confunden una celebración litúrgica con una escuela de samba. Eso había dicho y concluye esta parte diciendo, y me he arrepentido, me arrepentí de lo que dije. O sea, ha corregido su concepto de lo que pensaba de la renovación. Es una persona que de un mal concepto que tenía, tiene ahora un buen concepto, por un proceso que ha habido en su vida, por un proceso, por una revelación. Algo así como Pablo, ¿verdad? ¿Cómo fue Pablo? ¿No perseguía a la iglesia? ¿Y qué pasó con Pablo? Sufrió una conversión, un cambio de pensamiento. Y ahora de ser perseguidor se convirtió en un gran defensor de la iglesia, San Pablo. Entonces yo comparo mucho eso con esta situación de Papa Francisco. Y continúa diciendo, después conocí mejor, o sea, tuvo la oportunidad de conocer mejor esto, mejor, y ya la ha evaluado. Dice que la conoce bien, la conoce bien. Es una persona que tiene un conocimiento, ¿no? De lo que es la renovación. O sea, él no habla por lo que le han dicho, él habla por lo que ha vivido. Es verdad que el movimiento tiene buenos asesores y ha ido en un buen camino.
Ahora creo que este movimiento hace mucho bien a la iglesia, vive en la iglesia y cita su realidad de Buenos Aires. En Buenos Aires me reunía a menudo y una vez por año hacía una misa con ellos en la catedral, pero los he favorecido, me convertí, dice él. He visto el bien que hacían, porque en este momento de la iglesia, y amplío un poco la respuesta, creo que los movimientos son necesarios. O sea, ya habla acá en plural. Los movimientos son una gracia del Espíritu. Y acá dice algo muy interesante, pero ¿cómo se puede sostener un movimiento que es tan libre? Hablando de la renovación, ¿cómo es que ha podido sostenerse por 40, 50 años este movimiento que es tan libre? Es que la iglesia es libre, dice. El Espíritu Santo hace lo que quiere. Después Él hace el trabajo de la armonía. Acá hay hermanos, hay unas palabras de consuelo para aquellos que tienen miedo, ¿ya? Porque yo sé que algunos líderes tienen miedo. Dice, porque la iglesia hace lo que quiere y después hace el trabajo de la armonía. No se preocupen, hermanos, si tal vez el Espíritu Santo viene aquí y los desestabiliza ahorita, ¿eh? Y van a comenzar ustedes a decir, pero es que yo sabía, es que a mí me habían dicho, no, es que yo ya tenía este plan y ahora me dicen esto, ¿qué está pasando? No te preocupes, porque después que hace el Espíritu Santo, hace el trabajo de la armonía, o sea, vuelve a armonizar todo, ¿ya? Muy interesante lo que dice el Papa. Sigue hablando, pero creo que los movimientos son una gracia, esos movimientos que tienen el espíritu de la iglesia. Por eso creo que el movimiento de renovación carismática no solo sirve para evitar que algunos pasen a los pentecostales, sino que sirven a la iglesia misma que se renueva. Cada uno busca el movimiento según su carisma, donde lo lleva el espíritu. Interesante, ¿verdad? Esto en el año 2013. En el año 2014, ¿no? Seguramente tú ya has leído estos documentos. Por eso solamente voy a dar una idea de aquí, una idea de allá, y te darás cuenta que la suma de estos documentos son la suma de los temas que te estoy proponiendo, de los 14 temas que están consignados en el discurso de ese cardenal que te he dicho. En el 2014, solamente para hacerte recuerdo, él habló de que la renovación carismática somos una corriente de gracia. Y esa es nuestra definición, una corriente de gracia, no un movimiento. ¿Entendido? Pero algunos todavía siguen considerando la renovación como un movimiento. Pero somos una corriente de gracia. El día que nosotros nos empeñemos en seguir queriendo ser un movimiento y no querer convertirnos en una corriente de gracia, estaríamos yendo en contra del pensamiento del Papa. Por eso es que le he dado tanto fundamento para que usted sepa. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto para cuestiones administrativas, porque también hay un tema ahí, ¿no? Es cuestión pastoral y no administrativa. Si es bien cierto que para cuestiones administrativas se le tiene que poner a la renovación como movimiento para ponerla en algún lugar dentro de la estructura, para cuestiones pastorales, hermanos, nosotros somos una corriente de gracia. Algunos han unido inclusive los dos nombres. Bueno, yo no sé qué va a salir de todo esto, pero yo me quedo con esto de corriente de gracia. Más abajo decía, cuando pienso en vosotros los carismáticos, se me viene a la mente la idea de la iglesia. O sea, la renovación carismática, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la corriente de gracia, ¿eh? No de la manera particular de cada uno, sino de la corriente de gracia que está por encima de nosotros. Es la imagen de la iglesia, ¿no? De una manera particular, y cita el famoso ejemplo de la orquesta, que ya también se los he mencionado muchas veces, ¿no? Donde cada instrumento es distinto y también las voces son distintas, pero todos son necesarios para la armonía de la música. No se olviden nunca de este ejemplo, hermanos, porque esto les va a servir mucho para cuando tengan que tomar decisiones ustedes, ¿ya? Cuando
tengan que tomar decisiones especialmente para injertarse en la iglesia de Arequipa. Solamente soy curioso, no alcancé a escuchar algo del Corpus Christi y esas cosas, ¿no? No escuché nada más, por si acaso. O sea, están viendo ese tema y es necesario porque la renovación como parte de la iglesia de Arequipa tiene que estar presente en el Corpus Christi. De Arequipa, no sé si han estado hablando de eso, pero yo me imagino. Luego decía, la renovación carismática es una gran fuerza al servicio del anuncio del evangelio. Es una gran fuerza, pero recuerda, hermanos, que la gran fuerza, si es mal direccionada, puede convertirse en algo negativo. El fuego, cuando no se controla, puede destruir y puede ocasionar muchos desastres. Esta gran fuerza tiene que ser potencializada, canalizada. Por eso es que el mismo Romano Pontífice está tomando la dirección de esta corriente de gracia. No sé si te has llegado a enterar de esto. ¿No? No sé si te has llegado a enterar de esto, de que el mismo Papa está tomando la dirección pastoral de la renovación, de la corriente de gracia a nivel mundial. No quiero mencionar la renovación carismática porque ya definitivamente tú la asocias con una institución, con un grupo, con una oficina, ¿no? Por eso digo, él está asumiendo la dirección de la corriente de gracia porque esta es la opción que el Espíritu Santo está dando para la salvación de la iglesia, de toda la humanidad. Sigamos, no acabo. ¿Qué más decía en el 2014? Vigilad para no perder la libertad. En el 2014 ya el Papa proféticamente decía, cuidado, ustedes pueden esclavizarse, pero ¿de qué? Y aclaraba el Papa diciendo, como dice con frecuencia nuestro querido padre Rainiero Cantalamessa, ¿se dan cuenta que el Papa y el padre Rainiero están unidos? Dice, el peligro para la renovación es el de la excesiva organización, el peligro de la excesiva organización, lo repite 2 veces. En la Escritura, hermanos, cuando Jesús dice, en verdad os digo, es que va a decir una cosa muy especial. Y esto de la excesiva organización es un peligro. Y usted dirá, pero necesitamos la organización. Y lo aclara. Sí, tenéis necesidad de organización, pero no perdáis la gracia de dejar que Dios sea Dios. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando se reúnen estas reuniones de coordinación? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ustedes, de esta coordinación de Arequipa. Todos opinan de buena voluntad, nadie dice de mala, por si acaso. Pero a veces nos apasionamos tanto en lo que estamos haciendo que por allí cruzamos la raya que es tan débil, de donde dejamos que Dios sea Dios y donde nosotros y nuestras buenas intenciones comienzan a funcionar, ¿no? Entonces, el Papa decía, hay que dejar que Dios sea Dios, que Dios se siga moviendo, ¿no? Y decía, otro peligro, esto se llama ser misericordiosamente fecundos, anótelo eso, ¿ah? Dejar que el Espíritu Santo, que Dios sea Dios, que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestras reuniones de coordinación. Esto se llama, en palabras del Papa, ser misteriosamente fecundos. Misteriosamente fecundos. Otro peligro, dice, es el de convertirse en controladores de la gracia. Muchas veces los responsables, a mí me gusta más decir servidores, dice el Papa, de algún grupo o comunidad se convierten tal vez sin querer en administradores de la gracia, decidiendo quién puede recibir la oración de fusión o el bautismo en el Espíritu Santo y quién no. Luego agrega, en los documentos de Malinas tenéis una guía, una ruta segura. Sigue agregando. Esta es vuestra ruta, dice. Evangelización, ecumenismo espiritual, atención a los pobres y necesitados y acogida a los marginados.
que lo sintetice en 3 puntos concretos. Al final, en este año: evangelización, ecumenismo espiritual y atención a los pobres. Luego dice, el mismo año, me han pedido que diga la renovación que espera el Papa de vosotros, y lo menciono simplemente porque tú lo sabes. 1, conversión al amor de Jesús. 2, ¿no? Que compartáis con todos el bautismo en el Espíritu Santo. 3, evangelización con la palabra. 4, ecumenismo espiritual con todos. 5, permanezcáis unidos en el amor a todos los hombres. Recordad, dice, la renovación carismática es ecuménica por su misma naturaleza. 6, acercaos a los pobres. 7, buscad la unidad en la renovación. Y acá me quedo, porque ya me ha vencido la hora. De todos esos puntos, hermanos, ¿en cuántos estamos afanados en este momento? ¿O estamos distraídos en otros? ¿No? Del Papa viene la idea, del Papa viene la emoción, ¿no? Y muchas veces nos han presentado otros planes y otros proyectos que, siendo buenos, nos están absorbiendo un tiempo y están permitiendo de que se nos sature el tiempo y tal vez no pongamos atención a las cosas que realmente está queriendo nuestro líder espiritual. Nuestro líder espiritual. Solo quiero decirles algo que dijo el Papa en el 2019 en la inauguración del Charis, y con eso termino porque ya creo que se me venció la hora. El Papa dijo, en esta solemnidad de Pentecostés, estamos en el sábado 8 de junio del 2019, me he salteado el año 2016 todavía, ¿no? 2015, perdón. Me salteo hasta el 2019 porque ya no tengo tiempo. El Papa decía, en esta solemnidad comienza una nueva etapa en el camino iniciado por la renovación carismática hace 52 años. Hermanos, hace 52 años no existían las coordinaciones nacionales, por si acaso. ¿Entendido eso? Quiero que me entiendan bien esto. El Papa está haciendo referencia de cuando nació la renovación. Cuando nació la renovación no habían, ¿qué les he dicho ahorita? Los grupos dirigentes a nivel nacional, continental, no había eso. Y el Papa hace referencia a eso, no está haciendo referencia a otra cosa. Dice, en esta solemnidad de Pentecostés comienza una nueva etapa en el camino iniciado por la renovación carismática hace 52 años. Y dice, en nombre de la Iglesia, agradezco hoy al ICRES, que representa la renovación carismática, y a la Fraternidad Católica, que representa la mayoría de comunidades grandes que hay en el mundo, solo por mencionar dos. Dice, la misión realizada en casi 30 años, está dando gracias, está diciendo hasta aquí nomás, está, en otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras, hermanos, ¿no? Gracias, ya puedes, ¿no? Gracias, hasta ahora. Y digamos, refuerza esta idea con el siguiente párrafo. Dice, hoy termina una cosa y comienza otra. Y yo digo una cosa, hermanos, solamente para lanzarles esto a la reflexión personal. En los 50 años de la renovación, en nuestras vidas terminó algo y comenzó otra cosa, o seguimos en lo mismo. Qué interesante. Hubiese sido muy bueno inclusive que esta pregunta, hermana Gabriela, la puedan ustedes desarrollar al interior de la coordinación, porque si no ha terminado algo en el año del jubileo de oro, de la renovación, y no ha empezado algo nuevo, es que estamos todavía retrasados. Estamos de repente en otra etapa anterior y no estamos en la que Dios quiere que estemos ahora. Es una pregunta, creo yo, propia, justa, es una pregunta justa, es el término más apropiado que nos debemos hacer todos nosotros, ¿no?
Y sería bueno saber, hermana Gabriela, es que no la veo a la hermana Jackie, no sé a quién dirigirme, sino a ti nomás. Entonces, sería bueno saber en los líderes, Sí, aquí más llamados, está con nosotros. ¿no? ¿Qué En una... terminó? Me gustaría saber, para tener una cama, un colchón yo, para compartir con ustedes, ¿qué es lo que terminó a nivel personal y qué es lo que comenzó? ¿No? Y eso me gustaría que me lo compartan fuera ya de reunión porque quitamos tiempo de la enseñanza, porque eso va a servir para hacer una evaluación y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y el Papa agrega en el año 2019, vamos hacia la unidad, vamos hacia la unidad. Y esto que estoy haciendo, dice, es nuevo y único, servicio de comunión, que es lo que está sintetizando el proyecto del Papa, ¿no? El Papa está poniendo el proyecto Charis por encima de la renovación carismática y por encima de la fraternidad de comunidades, como al decir, ¿está claro eso? Como al decir, por encima de esta coordinación nacional, por encima del CONCLA, por encima del ICRES, está el Charis. Pero no para efectos administrativos, sino pastorales. Eso lo vemos después, ¿no? Entonces, hermano, esto es muy rico y bien me dijo la hermana Jackie que esto se iba a quedar con el aguijón clavado y que esto no se iba a terminar, y es cierto. Pero espero haberles puesto la inquietud de que ustedes como líderes deben, aparte de tener el tiempo de oración pedido para cada uno, un tiempo de estudio y de investigación, que no creo que lo tengan todos, para ser sinceros, ¿no? Que nos hemos quedado solamente en la oración y hemos querido que de la oración se desprenda también ese conocimiento. Recuerden que hay algo que viene infuso, pero hay algo que también lo podemos conseguir. El conocimiento puede venir infuso, pero díganme usted, de los que están aquí presentes, ¿quién ha recibido el conocimiento infuso del Espíritu Santo? Sería muy interesante saber. Y si el Espíritu Santo no lo da de manera infusa, pues nosotros tenemos que preocuparnos de convertirnos en personas de estudio, personas, y no me cansaré de decirles, hermanos, no solamente ustedes, sino a los anteriores coordinadores, y a toda la historia de coordinadores de la renovación de Arequipa, la renovación carismática tiene que estar formada por personas, no quiero utilizar el término despectivamente, pero personas preparadas, personas cultas en el tema, personas que sepan investigar, que estén empapadas del asunto, ¿no? Que no solamente nos dediquemos a levantar las manos al cielo, sino a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ponga ese espíritu de querer aprender, de querer conocer. No es fácil, no es, digamos, placentero pasarse una noche estudiando, investigando, romperse la cabeza para entender algún documento, no es fácil, pero sí es gratificante saber al final de que tenemos nosotros un sustento sobre el cual podemos conversar con los demás hermanos y proponer muchas cosas como ustedes lo hacen, pero hacerlo con visión, con una visión. Y la visión en este momento, y no voy a pecar, creo que ya se los dije algún año atrás, la visión la tiene el Papa en este momento. La visión la tiene Francisco. Y a él tenemos que prestar mucha atención a lo que está haciendo en toda la iglesia. A quien pone, por ejemplo, en el dicasterio para la evangelización de todos los pueblos, al cardenal Tagle. Es un cardenal que es muy abierto y preparado, y que cuando lo despidieron en Manila, Filipinas, extendieron su mano para orar por él de forma carismática. Qué curioso, ¿verdad? ¿A quién está poniendo en las cabezas de las oficinas? Creo que Papa Francisco está con un plan bien estructurado, pero nosotros tenemos que apoyarlo. Lea el último discurso del año 2019 y le adelanto algo de las semanas que vengan.
El Papa quiere que nosotros seamos un grupo que estemos a su disposición. ¿Entiende eso? O sea, quiere un vínculo directo con nosotros. Quiere que tengamos una comunión con Él, directa, seguramente para corregir algunos errores que se ha cometido en el intermedio. ¿Y quién estará en el intermedio? No lo sé. Pero es el Papa y tú. El Papa y tú, ¿no? Entonces, porque es la única manera que tenemos para potencializar la voluntad de Dios en estos tiempos. Hermana Gabriela, eso es todo lo que puedo compartir el día de hoy. Seguramente habrá muchas cosas más, pero el tiempo es cruel, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. El mismo canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente muy iluminador, muy ilustrativo.